A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Estamos muy contentos de salir al aire una vez más con este programa y con esta predicación el día de hoy, con el servicio del día de hoy. Y también queremos decirles que gracias al Señor estamos inaugurando el nuevo set de televisión de Ministerio Berea. Este es un momento muy importante para mí, para la familia, porque este proyecto de televisión hace muchos años lo teníamos. No había llegado el momento y Dios permitió que sea en este momento que se llevara a cabo este sueño. Y no nos quedamos aquí, esperamos tener mejor equipo. Estamos transmitiendo con lo que tenemos, pero aún así hemos hecho lo mejor que está a nuestro alcance. Gracias a nuestro Dios y gracias a todas aquellas personas que han confiado en Ministerio Berea. Sean bienvenidos a nivel local, todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, a esta conferencia, la nueva conferencia el día de hoy, titulada ¿A quién iremos? Pero también queremos invitar, en este momento recibimos ya un mensaje desde España, que nos están viendo desde allá y escuchando, un saludo muy especial hasta Madrid. Ahora, a todos los hermanos y hermanas que nos siguen en diferentes partes del mundo, están ya invitados a participar en la conferencia el día de hoy. Bien, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque salimos al aire una vez más con esta conferencia de Ministerio Berea de Verdad y Conocimiento. Gracias Dios eterno también por llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a pesar de las circunstancias. Señor, gracias porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido el día de hoy, ya inauguramos un nuevo set de televisión. Y te suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando a través de diferentes corazones dadivosos para que podamos tener más equipo y mejor equipo, Señor. Gracias, Dios bueno, por todo lo que has hecho por nosotros, por Ministerio Berea y por esta familia y por mí especialmente, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo, Señor, en un acto de adoración. Amén. Bien. En el capítulo 6 del libro, el Evangelio de Juan, hay varias historias que todas y cada una de ellas están relacionadas, pero dentro de cada historia o de cada segmento del capítulo 6, básicamente podríamos organizar un seminario teológico solo del capítulo 6. Inicia con la repartición de panes y peces, alimentación de los 5,000. Después hay otro trayecto en que Él los manda al otro lado del mar de Galilea y Él los alcanza a la cuarta vigilia caminando. Y inmediatamente en la mañana, ya al día siguiente, ya hay mucha gente buscándolo y Él les dice, de las palabras más duras que yo le he visto al Señor Jesús en los evangelios: ustedes me buscan por la comida que perece. No por la palabra, busquen la palabra que les va a ayudar a ustedes a llegar a la vida eterna. Pero no busquen la comida que perece. Y empezó a dar toda una explicación de quién es Él, qué es lo que está haciendo en la tierra, y se va poco a poco, se va estableciendo el gran yo soy de Él en la tierra. Obviamente que muchas de esas cosas también afectaron a los que lo seguían a Él. Y cuando hay algunas personas de sus discípulos que no les parece lo que está diciendo, incluso no entienden por qué Él les decía: mi sangre, mi carne es la que da vida. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese primero. Entonces Él está en una actitud que quiere explicar. No le entienden, pero yo estoy de acuerdo que no le entiendan, pero hay unos que empezaron como a sorprenderse, a pesar de que eran discípulos de Él, y en algún momento uno de ellos dice: bueno, esta palabra es dura, ¿quién podrá
soportar esta palabra. Y entonces hay un momento en que pues muchos de sus discípulos se fueron, simplemente lo abandonaron. El tema de la conferencia el día de hoy lo tomamos desde ese evangelio, desde el capítulo 6, del versículo 63 en adelante. Ahora, era difícil, estoy de acuerdo, para alguien que nunca ha entendido este tipo de cosas. Es difícil que alguien no, mi carne y mi sangre es lo que lo lleva a la vida eterna. Obviamente muchas personas no entendían eso, pero en algún caso, en algún momento, en vez de preguntar más, bueno, simplemente decidieron irse algunos de sus discípulos. Y entonces pues los 12 titulares quedaron en una actitud tanto como de sorpresa, como también de cierta alarma. Se estaría desintegrando la iglesia del Señor, pero de una manera muy súbita, sin avisar. Jesús los confronta a los 12 y les dice: ¿quieren irse ustedes acaso también? Entonces se sorprendieron. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Los apóstoles es obvio que entraron en primero hay una especie así como de un shock, tanto emocional como también está el shock del tema de que ¿por qué reacciona así con nosotros o contra nosotros? Inmediatamente Pedro, siempre el eterno Pedro, bueno, y se detiene y lo enfrenta y le dice: bueno, ¿y pero qué pasa? Pedro se alarma con esta pregunta y obviamente le pregunta: bueno, ¿y a quién iremos? Leamos el texto tal y como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 63 en adelante. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de traicionar. Y dijo: por eso les digo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. En el 66, la parte cruel, 666, hasta el número de bestia aparece ahí, hasta el número del anticristo. 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces hay un momento de sorpresa cuando él, pues yo puedo ver la escena, él se vuelve hacia ellos, porque ellos siempre estarían en la parte de atrás o a los costados de él, y le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces inmediatamente la respuesta de un hombre que siempre era, puedo decir yo que era controversial, simpático, porque Pedro no era malo, pero sí tenía un espíritu, un alma demasiado emotiva. Y Pedro inmediatamente le preguntó: no vemos demasiado tiempo entre el reto. Jesús los desafía: ¿quieren irse ustedes también? Pero entonces Jesús, él sabe que está haciendo esa pregunta no porque los desprecia, sino quiere ver la reacción de ellos. Y siempre Pedro siempre es el que va a responder. Y entonces en el 68 respondió Simón Pedro: Señor, número uno, Señor, hay un respeto. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre este texto, hoy vamos a ir escarbando, escudriñando algunos aspectos especialmente emocionales y espirituales del creyente. Para mejor comprensión, vamos a segmentar este texto, vamos a segmentarlo por versículos. El 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando dice de que el Espíritu es el que da vida y que la carne de nada aprovecha, lo que está diciendo en ese momento es que todos aquellos aspectos carnales, y no necesariamente físicos carnales,
Estoy hablando de estados de ánimo carnales. Porque sí, cuando el alma se disfraza de espíritu, hace muchas cosas que aparentemente son espirituales, pero se sabe que son carnales. Cualquier emoción que esté más supeditada por el alma que por el espíritu, sabemos en primer lugar que son emociones pasajeras que no llegan a ningún lado. Alguien con unas grandes emociones siempre pasa, especialmente con el recién convertido, que quiere hacer muchas cosas para el Señor y no termina haciendo nada, o todas las que hace las deja inconclusas porque no tiene la disciplina todavía. Entonces, cuando una persona es demasiado emotiva, demasiado carnal, sin intención, pero es inconstante, no tiene una intención realmente de fallar, pero no tiene la estructura, la plataforma no la tiene todavía, y estos discípulos no la tenían. Necesitaban más instrucción del Señor, pero también necesitaban que el Espíritu Santo viniera a ellos. Entonces, bajo estas circunstancias, Jesús les dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Lo que significa, hermanos y hermanas de cualquier parte del mundo que me miran y que me escuchan, es que cuando usted está hablando la palabra del Señor, esa palabra tiene espíritu, puesta por el Espíritu Santo. Por eso es que cada palabra que usted diga va a dar cuenta de ella, sea buena o sea mala. Y hay textos que le dicen que no salga ninguna palabra ociosa de tu boca, porque tendrás que dar cuenta de ella algún día. Ahora, pero también es el otro tema, de que cada vez que usted hable, tiene que bendecir a otro. Cada vez que usted hable, debe ser lenguaje que cause gracia en el otro, que lo edifique, que lo reestructure por si está caído. Pero palabras de crítica o palabras desavenencientes no lo llevan a ningún lado. Por eso las palabras de Jesús deben llevar vida. Y si usted habla y habla de la palabra de Dios y no causa ningún efecto en los que lo están escuchando, sus palabras, aunque sean de la Biblia, no tienen espíritu. Y usted simplemente está platicando, está conversando acerca de Dios, no está llevando el mensaje. En el versículo 64, Jesús descubre y les dice puntualmente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Les está diciendo, no los está señalando, pero quiere que ellos solitos salgan y se manifiesten. Pero hay algunos de vosotros que no creen. El texto dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Estas palabras son eternas en cuanto a la manera de creer. Dios sabe quiénes son los que no creen desde un principio. Y lo doloroso de este caso es que son gente que está en la iglesia. No se está refiriendo a personas del mundo, se está refiriendo a personas de la iglesia. Lo que significa es que él sabía quiénes eran los que no creían. Entonces, y eso siendo la palabra eterna, también Dios sabe que en las iglesias que hay hoy, que están funcionando el día de hoy, él sabe quiénes son los que no creen. Y entonces uno se pregunta, pues a nivel humano, bueno, y si no cree, ¿qué anda haciendo en la iglesia? Pues no es un secreto de Estado. Muchos hombres llegan a buscar mujeres a la iglesia, muchas mujeres llegan a buscar esposos a la iglesia, muchos llegan a buscar favores, préstamos, ofrendas, buscar trabajo. Esos no creen en el Señor, esos están tratando de aprovecharse de la iglesia del Señor. Él sabe que muchos no creían, incluso él mira ahí entre la gente, sabe quién que le va a traicionar. Y entonces mejor les dijo como una plataforma. Esta es la plataforma del creyente. Porque les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Jesús está haciéndole entender a la población en la sinagoga en ese momento que cualquier persona que se acerque a Jesús de corazón es porque Dios le dio vida primero. Dios lo habilitó. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le salvaré en el día postrero. Lo que está significando es que nadie va a Jesús por su propio pie. Nadie busca a Jesús si Dios el Padre no lo habilita, no le da vida. Cuando el Padre le da vida a esta persona lo primero que hace es buscar a Jesús. Lo primero que hace. Ahora, el texto nos está diciendo que andan muchos alrededor de Jesús tratando de ver qué consiguen. En este caso, estamos en el capítulo 6, donde recién el día anterior les había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que significa que un promedio de 8,000 a 10,000 platos de comida entre pan y pescado. Y el texto nos dice que en el segundo día lo andaban buscando.
Y Jesús los enfrenta, los confrontó y les dijo: ustedes me buscan por la comida que perece. Así de simple. El día de ayer se saciaron y hoy me buscan para ver si hay más de comer. Entonces, cuando Él les dice: nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Obviamente en el 66 dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ahora, ¿por qué un discípulo puede volver atrás? Cuando no se le están cumpliendo sus caprichos o sus intereses, o cuando ya el Evangelio les empieza a exigir más trabajo. Porque debemos entender que posiblemente hay gente que maneja un promedio de 3 tipos de Evangelio. El Evangelio de escuchar y escuchar y escuchar y que no causa ningún efecto en su vida. El Evangelio de a ver qué consigo. Y el Evangelio real, que yo quiero tratos con Dios y también deseo la vida eterna. Ese es el que Dios bendice y que prospera. Cuando yo quiero entrar en el Evangelio para respetar a Dios, quererlo, conocerlo más y servirlo, dar un resultado. Pero también no podemos ser ciegos, no podemos obviar de que hay gente que llega a la iglesia a ver qué consigue. Y también hay unos de que escuchan y escuchan y escuchan y tienen 20 años, 30 años escuchando el Evangelio y nunca esa palabra causó algún cambio en sus vidas. Pues entonces muchos se fueron atrás. Yo creo que los que se fueron de ese momento son los que ya no logran agarrar nada más que lo que ya consiguieron, un plato de comida que consiguieron ayer y con eso se conformaron. Ahora, el centro de la explosión emocional que existe en esta parte del texto es cuando yo puedo ver la escena, cuando se vuelve y los confronta con esa mirada seria, santa pero seria, de Jesús, y les dice: ¿queréis acaso oíros vosotros también? Esa frase es eterna, porque no los está corriendo, les está preguntando si quieren irse. Ahora, ¿por qué hace esas cosas el Señor? Él quiere una limpieza, y de vez en cuando es necesario limpiar la iglesia. Sí, de vez en cuando, no sé cada cuántos años, pero sí hay que limpiar la iglesia. ¿De qué se puede limpiar la iglesia? De gente perniciosa, gente tóxica. Y los pastores estamos autorizados por el Señor. Cuando encontramos a alguien que está haciendo cosas en contra del Evangelio, en contra de la iglesia, hay que ir con 2 testigos, o más si es posible, decirle: hermano, esto y esto y esto está mal hecho, no lo vuelva a hacer. Y si continúa, pues simplemente expulsarlo, dice el texto. Entonces Jesús, cuando dijo muchas de esas cosas, Él sabía que se irían. Y cuando se fueron, bueno, ya hice la primera limpieza, dice el Señor, ahora voy a hacer la segunda. Y busca entre su familia inmediata, sus discípulos. Bueno, aquellos ya se fueron porque ya se convencieron. Ahora, ¿quieren irse ustedes también? ¿Hay alguno de ustedes que quiera irse? Obviamente que se arrugaron, inmediatamente se arrugaron, les dio miedo esa pregunta. Además, no la esperaban. Pero Pedro, como es el más anímico de ellos, inmediatamente Pedro se para y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase de Pedro, miren qué consta. Número 1, le pregunta: ¿a quién iremos? O sea, Pedro no está preocupado a dónde iremos. A Pablo no le importa el a dónde iremos. A Pedro no le importa, no le importa a dónde iremos. Él personaliza su reclamo. ¿A quién iremos? Número 1, ¿a quién iremos? Segundo, tú tienes palabras de vida eterna. Son 2 aspectos dentro de la misma exposición. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero inmediatamente después él le dice al Señor: nosotros, ya habló a nombre de todos ellos, hemos creído. O sea, hemos entregado nuestra fe, hemos entregado nuestra vida, nuestra teología y nuestra doctrina está basada en lo que nos has enseñado. Nosotros hemos creído, además conocemos del verbo ginosco, del griego ginosco, que es, hemos entendido muy profundamente. Nuestro ser antes de la fundación del mundo ya entiende que eres el Hijo de Dios. Conocemos, o sea, del verbo gnosis también,
que es saber enteramente con quién estamos y lo que estamos haciendo y cuál es el proyecto. Lo conocemos perfectamente, ya no somos aventureros, ya no somos un grupo de zarrapados galileos siguiendo una aventura aquí. No, ya sabemos, hemos creído, ya entregamos el corazón, entregamos la fe, conocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado, que tú eres el Cristo. Ya con eso lo hacemos y además sabemos que eres el Hijo del Dios viviente. Con toda esa exposición expuso Pedro, en primer lugar, la alarma que estaba entre todos ellos. Los demás están acobardados, pero hay una alarma entre ellos de que ellos se supone que son el ejemplo de todas las personas que van a creer en el futuro. Y ahorita Jesús está como, bueno, ¿y quieren eso ustedes también? Siempre Pedro es el que va a responder. O sea, Pedro es el eterno Pedro, siempre será Pedro allí. Y hay muchas personas que tenemos algo de Pedro, que no nos conformamos, que siempre vamos a estar reclamando. Pedro es el líder nato, es el imprudente, es el impulsivo y también es inconstante. Pero lo que sí se le va a decir a Pedro, que siempre se le va a tomar en cuenta, es su valentía. Pedro es valiente, aunque suene, digamos, un poco impulsivo, a veces insensato, imprudente, pero Pedro va a decir lo que siente. O sea, Pedro le va a decir todo lo que él piensa y lo siente. Pedro no se lo va a guardar. Incluso no se guardó en el corazón cuando maldijo y dijo malas palabras, cuando lo acusaban que él era Galileo también. Entonces Pedro no se va a retener, no es la persona prudente, pero tampoco es cobarde. Va a decir lo que piensa. Y hay muchos de nosotros, 2000 años después, que así somos. Podemos ser acusados de imprudentes. Incluso podríamos ser acusados hasta de indómitos, de rebeldes. Pero en algún punto es necesario que usted y yo digamos lo que sentimos, lo que pensamos. No lo escondamos porque tal vez no haya otra oportunidad de decirle al hermano que lo quiere o reprender a su hermano. En algún punto la Biblia dice que el que reprende a un hermano le puede ayudar a mejorar su vida y a salvarse. Pero tal vez unos por temor, por cobardía, otros por educación, no le dicen a alguien lo que está fallando y cómo está fallando. Pero cuando uno le dice a alguien que está fallando y cómo está fallando, le da alternativa. Jesús les dio una alternativa, porque al después les dice: yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero entonces siempre veremos de que a Pedro siempre va a estar hablando y siempre piensa. Pedro, cuando dice a quién iremos, él está tratando de hacerle ver al Señor que no hay nadie más que los convenza de otro evangelio. No hay otra realidad, no hay otro cielo, no hay otra promesa de salvación. Él está guardando en su interior, tiene atesorado cada promesa, cada palabra. Incluso en algún momento les dijo que iban a ser jueces en el cielo. Entonces, ¿será de que, Señor Jesús, será que no damos la medida para ti? ¿Será que a estas alturas de tus 3 años y medio de ministerio no hemos logrado lo que pedías de nosotros? ¿Por qué no nos lo dices directamente, pero nos estás invitando a que te abandonemos? ¿Y a quién iremos? ¿Quién nos va a cambiar nuestro futuro, nuestra realidad? Nos sacaste de nuestro pueblo para dejarnos abandonados ahora. O sea, esa era la idea. Hemos dejado todo, hemos dejado familia, hemos dejado posesiones, estilo de vida, lo hemos dejado todo por ti, Señor. Ahora, ¿cómo es posible que nos estés retando de esa manera? Será mejor que nos digas si realmente no dimos la medida. Hicimos todo lo que está a nuestro alcance para complacerte, para seguirte, para aprender tus caminos, para ir conociendo más de tu Padre y más del Espíritu Santo. Hemos hecho todo. Ahora nos echas sin ninguna explicación. Y las promesas, ¿qué pasó con todas las promesas de un mejor futuro que nos hacías? ¿Dónde está tu palabra de honor? Todo eso es lo que está en el corazón mío y en el corazón de Pedro y en el corazón suyo, en el corazón de los que hemos entregado todo por el Señor, que lo hemos dejado todo. ¿Por qué Jesús tiene que decirme a mí, querés irte vos también? Así como se van muchos de las iglesias que realmente no tenían arraigo en las iglesias, pero tampoco no tenían ningún sentido de vida, no tenían un plan de vida en las iglesias, andaban transeúntes, andaban de paseo, eran pululantes.
pero no tenían esa estructura sólida de la genética de Dios en su vida. Pero cada vez que se va alguien de la iglesia por propia decisión, yo no permito que me digan, ¿quiere irse usted también? No. Jesús me dice, Alfredo López, ¿quiere irte vos también? No, ni siquiera me hagas esa pregunta. Pero como Dios es sabio, Jesús es sabio, ¿qué hay detrás de esa pregunta? Hay todo un mundo de enseñanza detrás de esa pregunta. Pero lo más importante es que lo que está viendo el Señor, a ver si soy del mismo tipo de cobardes como los que se fueron. Porque Pedro le está diciendo, hemos andado contigo, hemos soportado todo, hemos aguantado hambre, hemos dormido en el campo, no tenemos ni siquiera dinero para comprar más ropa, te hemos seguido, le hemos dejado todo. ¿Por qué tenés que decirnos eso? Jesús, puedo ver, veía la diferencia que lo queda viendo con una mirada entre así socarrona y una mirada también comprensiva, como cuando un niño le está reclamando. Por ejemplo, a mí me pasó una historia, yo recuerdo una historia bien bonita con uno de mis hijos, cuando ese niño tenía un promedio de 4 o 5 años. Uno de mis hijos, yo a los dos les estaba enseñando a jugar ajedrez. Uno de ellos quería jugar ajedrez y quería que le enseñara bastante. Un día llegó un amigo y me puse a jugar con él. Y ese niño me quedó viendo y me dice, ¿sos capaz de jugar con extraños antes de jugar con tu hijo? Entonces, obviamente me tocó el corazón ese reclamo. Tenía razón. Pero la entereza de reclamarle a papi me gustó. Dios no se molesta si usted le reclama al Señor. Dios no se va a molestar. Lo que le va a molestar es que usted no tenga argumentos. Dios no se molestó si le hablaba a Job y le reclamaba. Lo que no le gustó a Dios es que no tenía argumentos. Yo puedo sentarme a hablar con mi Padre Celestial y reclamarle muchas cosas, y Dios me va a escuchar. Pero en cuanto me diga, bueno, ceñite los lomos que yo voy a hablar, y vos vas a escuchar. Si me dice, Alfredo López, fíjate que tenés razón. Pero si me dice, sácame tus argumentos, y si yo no tengo argumentos, ¿qué va a suceder? No solo me voy a avergonzar, sino que lo que puede pasar es que se me demuestre que soy un alegador, que soy un conflictivo, que soy persona de la que siempre puede estar reclamándole cosas a Dios y básicamente sin argumentos. Además, Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna y son cosas puntuales. Nadie más tendrá palabras de vida eterna para nosotros, ni los que vendrán después de nosotros. Entonces Jesús, por favor, ¿cuál es tu posición doctrinal, teológica y psicológica para con nosotros? Donde fuéramos, no encontraríamos a nadie parecido ni a ti ni a tu palabra, Señor. Tu santidad, tu amor por nosotros, por la obra de Dios, por los pecadores, por las personas perdidas. Donde vayamos, Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, y donde vayamos y con quien estemos, no encontraremos jamás nadie que ame al prójimo de la manera que tú lo amas. No hallaríamos a nadie que fuera capaz de entregar su vida por un pecador. No hallaríamos. Entonces, si me hace la pregunta, ¿queréis iros acaso vosotros también? No tenemos a dónde ir. Así de fácil. No hay dónde ir. Lo que ya nosotros conocemos, sabemos, esperamos de ti, Señor. No hay nadie más que nos presente algo mejor que eso. Nadie nos enseñaría lo que el Espíritu Santo es. Nadie. No hay nadie en esta tierra que nos capacite para ser jueces en el cielo, Señor. Además, ¿quién podría mandarnos a predicar el Evangelio? El único autorizado, que eres tú, mi Dios. Además, nosotros hemos creído durante tantos años. Nunca desde la fundación del Estado de Israel alguien nos ha mostrado tanta fe, tanta convicción de ser hechos hijos de Dios. Nadie nos ha enseñado jamás en 1500 años que tiene de existir el Estado de Israel. Nadie nos ha enseñado ni siquiera la más mínima parte de las enseñanzas que tú nos has dado. En menos de 3 años y medio hemos aprendido a cambiar toda nuestra historia, nuestra realidad, nuestro futuro. Todos nuestros planes estaban en vivir bajo la ley de Moisés, bajo el tratamiento de estar haciendo un montón de cosas que más eran elucubraciones mentales, oscuras,
que realmente un evangelio. Ahora lo hemos conocido. Nadie nos va a enseñar el evangelio como tú nos has enseñado. Ahora, Jesús, mírame a los ojos, Jesús, le dice Pedro. ¿Y qué hacemos con la cruz que nos diste? Nos dijiste, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lo hicimos. Que tome su cruz, tomamos una cruz y te seguimos. Tus órdenes eran, cualquiera que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. Lo hemos hecho todos. No entiendo, Jesús, todavía por qué nos está diciendo eso. Y esta es una conversación teológica muy profunda entre Pedro, que será el líder de la iglesia del Señor, y el Mesías, el enviado a crear gente como Pedro. A Jesús le gusta que gente como Pedro alegue, discute, que no diga sí sin analizar, que no sea un ciego creyente, que crea con convicción, pero que sepa, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Pedro les puede reclamar, cogimos una cruz, la hemos cargado durante todo este tiempo, nos negamos a nosotros mismos, y encima de ello lo dejamos todo. Ahora, ¿qué hacemos con estas cruces, Señor? ¿La guardamos y hacemos nuestra propia religión? ¿Qué hacemos? ¿Creamos una cultura diferente acerca de lo que es el evangelio? ¿Qué hacemos? ¿O te la devolvemos, Señor? ¿Querés que te devolvamos tus cruces? Ya tenés la tuya. ¿Querés, Dios, 12 cruces más? Yo sé que eres el Hijo de Dios y puedes cargar con todas las cruces del mundo, pero ¿qué sentido tiene que nos digas que cojamos una cruz y ahora nos estás despachando? ¿Nos llevamos esa cruz? ¿La guardamos como un testimonio de, no sé, fracasaste con nosotros, Señor? ¿No pudiste meternos en todo lo que es el proyecto del plan de salvación, de la dispensación de la gracia? ¿Será eso? Yo no sé, Jesús, qué le vas a decir a los demás discípulos, pero yo sí sé lo que le voy a decir a mi esposa, sí sé lo que le voy a decir a mi familia en Galilea, todos nosotros, Juan, Mateo, Natanael, Felipe, Andrés, todos volveremos a nuestras vidas. Y cuando se nos pregunte qué pasó con el evangelio, pues no dimos la medida que el maestro pedía, o el maestro no dio la medida de lo que Dios le pidió a él. Yo sí sé que voy a quejarme con mi familia, y mi familia me va a decir, 3 años y medio perdido siguiendo a un hombre que no cumplía promesas. Eso lo voy a decir Dios. Pero antes de que vaya, mejor discutamos aquí, Señor, tocame el corazón, enderezame mi lenguaje y decime por qué nos estás corriendo. Posiblemente fracasaste con nosotros, sí. Tal vez éramos los indicados para ser la base de tu iglesia y no pudimos. Pero ¿a quién va a culpar Dios cuando tú vuelvas al cielo? ¿Nos va a culpar a nosotros o te va a culpar a ti? Dios eterno, mi Dios Jesucristo, ¿a quién va a culpar el Señor? ¿Con quién va a entenderse el Espíritu Santo? ¿Con Dios? ¿Contigo? ¿Seremos nosotros los causantes de una división en el cielo? Todo eso está en mi corazón, Señor. También conocemos que tú eres el Cristo. Y eso ya es como para un colofón final. Sabemos que eres el Cristo. En nuestra mente y corazón ya no hay espacio para otro Cristo, mi Dios. Entiéndenos, Señor Jesús. Esto nos ha caído como un balde de agua a todos. Y yo tengo el valor de decirlo. Estoy de acuerdo, yo soy imprudente. Pero todos estos que están aquí, todos los que están aquí, ahí está Mateo, está Juan, Andrés, Felipe, Alfeo, Simón, todos estamos desolados en este momento porque nos estás expulsando, nos estás diciendo de una manera muy sui generis que ya no quieres estar con nosotros. Pero yo no me voy de aquí, Señor Jesús, hasta que no me expliques qué pasa, qué hay en tu corazón. En nuestra mente no hay otro Dios, pero entonces ¿a quién iremos? Ya no tenemos espacio para alguien más. Ya no hay ningún lugar del universo. No hay otro representante de Dios en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres que el tuyo. Entonces, Señor, ¿quién nos podría traer el cielo a la tierra? ¿Quién más?
Danos argumentos, danos una alternativa. ¿Quién podrá traer a Dios de los cielos a la tierra? ¿Quién más? ¿Quién será el mejor exégeta? ¿Quién es el que mejor hace exégesis de lo que es el Padre Eterno? Sino tú, Señor. Y siendo tú el encargado de traer la visión de un Dios a esta tierra, entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Estamos ofendidos? Sí. Y se denota mi acento. Pero más estamos sorprendidos y estamos adoloridos. Sentimos un vacío en el estómago. No te fuimos capaces. No obedecimos, nunca entendimos. Lo único que recordamos es que nos dijiste: síganos, que ahora seremos pescadores de hombres. Cuando mis redes estaban rotas, cuando había una gran pesca, cuando yo caminé en el agua, Señor, tú eras el único motivo de mi vida. Hoy todos estamos desolados por eso que nos acabas de decir. Estamos desolados y molestos por ese grupo de personas que se acaban de ir. Qué vergonzoso abandonar la iglesia. Y de la manera tan, en primer lugar, tan cobarde. No supieron aguantar las pruebas. Ni los que estaban ahí con Jesús, ni los que están hoy acá. Muchos cristianos abandonan la obra porque no pueden soportar la prueba final. Están acostumbrados tal vez a un evangelio bonito, alcahueto, muy florido, muy romántico. Pero cuando viene el evangelio donde hay que ensuciarse las manos, a trabajar, a sudar fuerte, donde no hay recursos y Dios le exige a uno resultados, ese es el hombre todoterreno que Dios quiere. Y esos que se acababan de ir en ese momento no dieron la medida de ser cristianos todoterreno. No eran soldados formados en el fragor de la batalla. Eran soldados de salón. Eran personas que se llenan la boca muy coloridamente diciendo que aman al Señor. Pero cuando viene una prueba, esa es semilla caída en pedregales, semilla caída en espinales. En muchos espinos esa se la come el enemigo. Pero nosotros estamos aquí aguantando todo. Nos vituperan, se burlan de nosotros, aguantamos hambre. Jesús recordaba una vez que teníamos tanta hambre que agarramos las espigas de trigo y las comíamos crudas. ¿Te acordás? Jesús no te da lástima que sufrimos contigo y nos vas a expulsar ahorita. Pedro tiene que sacar todo lo que esté en su corazón. Todo lo que esté en su corazón. Él sabe que no hay otro Dios en el cual pueda haber salvación. Ni el Dios eterno ni Jesús. ¿Quién podría llevarnos en este momento, mi Dios, a conocer mejor el cielo? ¿Quién? No hay, Señor. Cuando Pedro escuchó esas palabras, ¿queréis acaso ir a vosotros también? A Pedro y a los discípulos que estaban ahí, se les vino el mundo encima. Pedro quedó totalmente obnubilado, no sabía, estaba totalmente perdido. Él y los demás no sabían lo que estaba pasando. Bueno, estamos conscientes, él y yo, y usted también, porque algunas veces hemos sido insensatos de reclamar al Señor. ¿Por qué no se me da la obra? Yo me esfuerzo todos los días. Usted y yo muchas veces le hemos reclamado al Señor. Señor, le hemos dejado todo. Señor, hasta he dejado mi salud por el Evangelio. ¿Por qué la iglesia que yo manejo no crece, no supera? ¿Por qué, Señor, yo he sido una persona que he sido un buen padre y una buena madre? ¿Por qué mis hijos se han descarriado? ¿Por qué no protegiste a mi familia mientras yo andaba predicando? Ese reclamo lo he hecho usted y lo he hecho yo en algún punto de nuestras vidas cristianas. Y Pedro lo estaba haciendo en ese momento. El turno histórico de reclamar todo era de Pedro. De ahí históricamente puede ser de que todos aquellos hermanos que han venido llevando el Evangelio los últimos 2000 años, todos los hermanos europeos que sufrieron durante las persecuciones de la Edad Media, toda la persecución que se sufrió aquí en América, las persecuciones que se sufren en Asia, en la zona del Lejano Oriente, hay persecuciones todavía. Y entonces cualquiera de nosotros, por naturaleza, vamos a decir eso: Señor, ¿por qué no funciona esta obra? Si es tuya la obra y yo soy tu trabajador, ¿por qué soy yo el que tengo que andar buscando
cómo armar una iglesia. Si la iglesia es tuya, ¿por qué no me apoyas? Y eso no es falta de educación, eso es bueno sacarlo del sistema, porque Dios es comprensivo. Dios es como un padre que está alegando con un niño de 4 años. Y cuando el niño de 4 años le reclama al papá, ya me comí todo el brócoli, ¿por qué no me dejas que me come el ice cream? Porque comiste muy poco brócoli y querés mucho ice cream. ¿Por qué no funciona mi obra? Porque has hecho muy poco y querés grandes premios por lo poco que has hecho. O sea, ¿qué es lo que has hecho? Ir a una iglesia ya formada. Te pregunto, Pedro de hoy, Pedro, el día de hoy te pregunto, ¿has levantado iglesia o solo has ido a sentarte a las iglesias que ya están cómodamente desarrolladas? Pedro, ¿te has ensuciado las manos levantando iglesias? Pedro, ¿has cargado sillas? Pedro, ¿has andado llevando personas a la iglesia? ¿O solo vas 5 minutos antes y 5 minutos después a gozar de una buena predicación, aire acondicionado, un buen sonido, una buena merienda, sillas mullidas, una gran pantalla a todo color, cómodamente? ¿De cuáles sos vos, Pedro? ¿De cuáles? ¿De los que no duermen tratando de ver cómo levanta una obra? ¿O de los que llegan sobradamente, cínicamente 5 minutos antes del culto y te llamas pastor? Pedro, te llamas pastor, te llamas líder, ¿querés ser líder? Llegas 5 minutos antes y te vas 5 minutos después. Que no te ensucian las manos ni siquiera guardando una silla. Pedro, llegamos media hora después de que el culto inició y aún así tenés el descaro de estarle pidiendo cosas al Señor. ¿De cuáles sos, Pedro? ¿Son de los que has trabajado conmigo? ¿Has comido espigas de trigo crudas por hambre? Sí lo has hecho. ¿O has esperado que la cena ya esté servida y solo llegas a comer? Por eso es que Pedro tiene que desahogarse y le está diciendo: Señor, medite tus caminos, revísanos, si somos malos castíganos, pero no te apartes de nosotros. Se le vino encima a Pedro y a los demás, se le viene encima el mundo, y además de ello, pues Pedro, en un arrebato, prefirió el arrebato que la incertidumbre. Prefiere mejor, bueno, yo voy a cometer un error, voy a ser insensato y voy a reclamar al Señor. Aquí tengo la palabra insensato y reflexivo, que voy a gritarle al Señor, le voy a reclamar. O aquí tengo la incertidumbre, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con la duda por no faltar el respeto al Señor? Y esa duda va a ser eterna para mí, va a ir creciendo y creciendo hasta que me saque de la iglesia, o reclamo ahorita. Pues Pedro escogió, mejor reclamo ahorita y no que me voy a quedar con la incertidumbre toda mi vida. Yo prefiero atraer todas las miradas de reprensión a mí por imprudente, a bajar la cabeza en forma de cobarde. El Señor me dice: ¿querés irte vos también? Bajo la cabeza y me pongo a llorar. Actitud de cobardía. El Señor me dice: Alfredo López, ¿querés irte? Yo lo confronto. Si no podés conmigo, decímelo. Si me sacaste de mi casa para dejarme en medio camino, decímelo. Pero yo no me quiero ir. Ahora mejor hablar claro y decirme que me vaya. Voy a traer la mirada de gente que va a decir que soy malcriado, que soy apóstata, que soy hereje. Sí, posiblemente. Pero prefiero mejor enfrentarme con el Señor y que el Señor aquí me castigue, y no andar por el mundo con unas ideas torpes, pensando que el Evangelio no quepo yo ahí, o que el Evangelio no existe y que es una mentira. Antes de que Satanás vaya a multiplicar mis dudas en mi mente, mejor ahorita lo confronto. Señor, te voy a confrontar y estoy más que seguro que me vas a castigar por mi atrevimiento. Prefiero el castigo por mi atrevimiento a andar por el mundo creyendo de que no me querés. ¿Qué haría usted, hermano? Básicamente, lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era probándolo. Probaba la fe, la convicción de sus discípulos. Él quiere escuchar todo lo que Pedro le dijo. En esa frase: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Primera frase: ¿a quién iremos? Segunda frase: tú tienes palabras de vida eterna. Tercera frase: nosotros hemos creído. Cuarta frase: nosotros conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entre 4 a 5 frases en las cuales Pedro hizo entender a Jesús lo que ellos eran. A una pequeña aclaración: hemos estado estudiando durante todo este tiempo a Pablo en el libro de los Hechos, por eso es que algunas veces me confundo, pero me comprenden.
Lo que Dios quiere de usted y de mí es que hablemos. Y nos investiga y nos hace pruebas psicológicas. Esta era una prueba psicológica. Jesús estaba probando la fe no solo de Pedro, de los demás. Y fue una pregunta dolorosa. Él sabe que lo va a alarmar con esa pregunta. Él sabe, le va a revolver todo su sistema. Todo su sistema va a llegar a un momento en que diga, bueno, ¿y qué pasa aquí? Era necesario hacer esa pregunta para Jesús. Porque después dijo, atención, no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes. Entonces, lo que quiero que me entiendan aquí, dice Jesús, yo estoy probándolo. Es necesario hacer este tipo de preguntas. Como cuando uno queda viendo a su esposa y le pregunta, ¿me querés? Yo creo que son preguntas innecesarias. Desde que está conmigo, que lleva mucho tiempo conmigo, que ha estado en las buenas y en las malas, pues es obvio que me quiere. Porque una mujer, hombre y mujer, que no quieren a su pareja, se van. Cuando un hijo no ama a su padre, simplemente vive del padre mientras encuentra un lugar y se va. Pero hacer una pregunta así es más como para que quede evidencia. Que quede evidencia de que Él un día les dejó libres. Váyanse, son libres. Si creen de que el evangelio es muy pesado para ustedes, si ustedes creen de que el evangelio se sufre mucho y no se gana, váyanse, quedan en libertad. Jesús está haciendo la prueba moral. Es una prueba más moral que teológica. ¿Quieren irse? Bueno, yo sí diría uno. ¿Por qué? Porque aquí yo no, ya mire claro, aquí tras de nada ando. Ni me bendices, tenía más dinero mientras andaba en el mundo, ahora vivo con gran escasez económica. Además de eso, ya no tengo tantos amigos y no tengo tantas oportunidades. Bien, váyase. No lo detengo. Porque el evangelio no es a la fuerza, el evangelio es de los que sí quieren. Entonces, Jesús tenía que hacer esa pregunta. Además es importante para él, ahora lo entiendo yo, después de tantos años en el evangelio, de que es necesario separar el trigo de la cizaña. Está predicando y alguien dice, tú eres esa palabra. Bueno, ya les he dicho que nadie puede estar conmigo si Dios no lo trae. Desde ese momento, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya hizo la primera limpieza de la iglesia. Ahora voy a hacer la segunda limpieza. Voy con el liderazgo. Jesús limpió las bancas. El que quiera irse se vaya. Y se fueron muchos, dice ahí, muchos de los que estaban con él, que no andaban con él. Pero ahora voy a revisar mi liderazgo. Atención, líderes, y se embararon. Cada uno se fue poniendo embarado y dijo, ¿qué pasó? ¿Quieren irse ustedes también? Al liderazgo. Es necesario que haga una limpieza también en el liderazgo. Por eso fue sabia esa pregunta del Señor. Venido de la boca de sabiduría que tiene Jesús, básicamente Él está clasificando ovejas con cabros. Los está separando. Pedro habló a nombre de todos ellos. ¿A quién iremos? A ningún lado, no podemos irnos. Era necesario que a estas alturas del ministerio de Jesús, cuando ya iban a venir las cosas más graves, más puntuales, él quería ver con cuántos contaba. Aunque el Espíritu Santo ya le había dicho, todos estos son buenos, excepto un tal hombre llamado Judas. Pero entonces él está haciendo una prueba, como que yo la hiciera con los líderes de la iglesia. Atención, líderes, ¿quieren irse? Muchos van a sentirse ofendidos, otros pueden sentirse como liberados. Gracias a Dios. ¿Quieren irse? Sí, hermano, nos vemos. Más bien estamos esperando decirle. Entonces está la puerta, que se vaya. Porque en una obra sólida, con carácter, va a caminar con gente aguada, con gente cobarde, o con gente que simplemente no cree como el pastor cree, que no sigue la línea del pastor. Entonces ahí no hay ningún pecado si se van. El Señor sabrá reparar el hueco que deja, y el Señor sabrá dónde incrustar a estas personas. Y después de estar en 2 o 3 iglesias y en ninguna funciona, ahí se va a ver entonces si el problema es del pastor, de la iglesia o del individuo. Pero es necesario hacer ese recorte de personal, es necesario. Tenían que sacar el contenido del corazón de los que se fueron y de los que se quedaban. Estoy de acuerdo, posiblemente Pedro mostró un ímpetu desagradable, pero también demostró que es un líder nato. También demostró, él es un líder nato. Es más fuerte y de carácter que el resto de sus compañeros, aunque todos están involucrados en el mismo. Porque yo sé que en algún momento, hermano y hermana que me está viendo y escuchando en cualquier parte del mundo,
Usted y yo estamos en una situación parecida. En algún punto usted y yo le reclamamos al Señor. Yo sé que alguna vez alguien nos ha dicho que hemos fracasado en nuestro ministerio. Sí, nuestro cristianismo salió falso, falto de peso. Sí, usted y yo alguna vez nos han dicho que no somos cristianos. A mí mucha gente me ha dicho alguna vez que yo no soy pastor. Pero a mí no me estableció de pastor el mundo. A mí me estableció de pastor, de maestro en Biblia, de analista, de consejero, directamente Dios. Y con muchas pruebas. Y me fue cada una de las pruebas que me fue mandando para que yo entendiera que sí, soy nombrado directamente en el cielo. Así que otras veces tal vez hemos estado en la incertidumbre de pensar que estamos en una religión equivocada. Yo estoy seguro que alguna vez Jesús prueba nuestra convicción. En algún momento Dios nos va a dejar solos. Y no es que estamos solos, que Dios se va a callar. En el pasado probó a muchos de sus hombres. Dios probó, por ejemplo, la fe de Abraham y lo sacó de su tierra y su parentela. También probó la fuerza de Job. Lo probó y le quitó todo y lo hizo sufrir un año. Sí, Dios pone pruebas. Puso prueba a José, que lo mandó a una cárcel de 15 años y estuvo 15 años en esa cárcel. Probó también a Jesús. Dios probó a Jesús. Lo enfrentó con Satanás cuando Jesús recién salía de su bautizo. Así que, hermano, ¿usted cree que Dios no nos va a probar a nosotros para ver si realmente hemos nacido de nuevo? Seguro, hermano, que Dios nos va a castigar, que no, Dios nos va a probar a ver si realmente cuando Él nos diga, ¿quieren irse? ¿Qué vamos a contestar? No. ¿Y por qué no quieren irse? Estamos bien aquí. No hay un lugar donde ir. No hay dónde puedo encontrar yo la palabra de vida eterna que tú tienes, mi Señor. Para el día que a mí me lo ha preguntado, no Dios, sino que la gente. Y usted, hermano, ¿por qué está perdiendo tiempo? Esa iglesia no le funciona. El evangelio no funciona. No existe Dios. Cuando me han dicho eso a mí, bueno, le digo, es su manera de pensar. Pero en mi vida existe Dios y lo ha demostrado miles de veces. Así que ¿no quiere irse usted a esa iglesia? No. ¿Por qué? Yo no soy como los que traicionan el evangelio. No soy de aquellos de que se van de una iglesia porque las cosas no son como ellos quieren o porque las cosas no son como ellos piensan que deberían ser. Porque hay momentos en que hay más líderes que ovejas. Habrá congregaciones que hay más pastores que ovejas y eso no es bíblico. Pero como cada quien en algún momento se pone la mano en la cabeza y se unge de pastor, de apóstol, de profeta, no fue mi caso. Mi caso el Señor me lo ha venido respaldando durante los últimos 20 años. Y si Dios ahorita me pregunta, Alfredo López, ¿querías abandonar la obra? No. Ni en los momentos más difíciles de mi vida que me estaba muriendo, ni ahí abandoné la obra. ¿Por qué la voy a abandonar ahora después de 20 años de triunfo para el Señor? No. La relación con Dios debe ser comprobada y Él nos va a exigir en algún momento dar pruebas de lo que somos. Y en algún momento nos va a confrontar y nos va a decir, ¿ya te cansaste del evangelio? ¿Ya te cansaste de sufrir? ¿Ya estás hastiado de la indiferencia de la gente? A usted y a mí le va a decir, bueno, ya te cansaste. Viste de que esto no era fácil. Esto no es el evangelio de un día para otro. Esto es toda la eternidad. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que el día de hoy el Señor le pregunta a usted y a mí, ¿quiere irse del evangelio? No. Yo sé que usted no va a decir que sí quiere irse. Por lo tanto, ni usted ni yo, hermano que me escuche en cualquier parte del mundo y aquí localmente, yo sé que usted no va a abandonar la obra. Porque los que abandonan la obra son traidores a la obra. Y esos tendrán su paga. Así que el Señor me pregunta a mí y le pregunta a usted el día de hoy, ¿queréis acaso ir vosotros también? Jamás, nunca, Señor. ¿Por qué? Tú tienes palabras de vida eterna. Eres el Cristo. Nosotros sabemos que eres el único Dios verdadero. En tu nombre serán salvas todas las naciones. Y yo quiero estar en ese proyecto. Señor Jesús, nunca me iré de tu lado. Amén. Oremos. Padre que habitas en gloria, esperamos que nunca nos hagas esta pregunta. Pero si la llegas a hacer, Señor, para probar nuestro carácter, de antemano te decimos, Señor, que jamás nos iremos de tu lado. Hemos sufrido un montón de cosas
haciendo el bien. Sabemos de que hay un premio al final de todo esto. Sabemos de que hay una vida eterna que nos espera. Por lo tanto, Señor, si nos harás esa pregunta, más por ética y por comprobar nuestro corazón, de antemano te decimos, Señor, Ministerio Berea no te va a abandonar jamás. El pastor, su familia y todos los miembros de Berea, Señor, los que son de corazón, los que son Berea en cada uno de sus inicios, en cada una de las profundidades de los pliegues de su fe, de las profundidades de las fibras de amor a ti, Señor, desde ahí te decimos, no te abandonaremos jamás. Gracias, Dios eterno, por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, te suplico que nos des más carácter y que hagas de nosotros gente de una sola pieza. Nunca te dejaremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.